XVI también, pero tenemos que empezar hoy para llegar al parcial, ¿no? Bueno, acá están los autores y los conceptos, las líneas principales de la unidad 3. Este tema de las líneas es importante para el parcial, por eso nos estamos deteniendo acá. En el parcial van a tener que elegir alguna de estas 5 líneas de la unidad 3 o de las 5 de la unidad 4 para desarrollar estas relaciones que contaba Gaby. Ya van a ver, tiene que ver con el trabajo final, pero con otra cosa, digamos, ¿no? Pero hay que elegir alguna de estas líneas, así que ya vayan focalizando cuál les resulta más interesante, cuál les resulta más fácil, también desde el propio estudio. Y hacemos un punteo muy rápido autor por autor, así que Gaby, si querés empezamos ahora y vamos comentando, ¿no? Bueno, esto es como el ABC, también lo ven en estética. Es un poco la mirada sobre cómo se construyó esta historia o este relato del arte, de eso que llamamos arte, ¿no? Desde la Tecné, en Grecia, hasta el concepto latino de arte, que tiene sus raíces, dice Jiménez, en la Grecia clásica, en la Grecia antigua. Tiene un montón de vaivenes, no fue una historia evolutiva lineal, o sea, hay direcciones que se pierden o se cambian durante toda la Edad Media, durante grandes partes de la historia europea. Eso que llamamos arte hoy no tenía ningún tipo de solidez, digamos, ¿no? No tenía institucionalización fuerte hasta el Renacimiento, hasta el siglo XV. Y ahí hay, como se dice ahora, hay una operación política, hay una especie de campaña mediática apoyada por el humanismo y el neoplatonismo para decir que esos artesanos que estaban ahí eran distintos de otros artesanos porque tenían un contacto, digamos, con la belleza, aplicaban conocimientos, había saberes, no eran meros artesanos, ¿no? Eran personajes semidivinos. El paradigma es Miguel Ángel, por supuesto, o Leonardo también, que lograban algo más, lograban algo espiritual. Esa concepción no estaba en lo que llamamos arte, y de alguna manera, digamos, aparece como operación, como reconstrucción en la Italia del Renacimiento, ¿no? Es el corte que vivimos hasta hoy entre arte y artesanía, y todas las formas institucionales, desde la galería, los conciertos públicos, los museos, todas esas formas, la crítica, empiezan a escalonarse desde el siglo XV hasta el siglo XVIII, que es cuando se consolida la institución. Es el momento donde ya está armadito todo el plan. Y vemos como esa institucionalización del arte, obviamente no tenemos que dejar de lado o dejar el horizonte de que es en nuestra cultura occidental solamente, que otras culturas tienen otra forma de institucionalización de lo estético o de la dimensión estética, como vemos con este mismo autor en otros textos, y que esa institucionalización o esa trama institucional no se refiere solamente a las galerías, a los museos y a las academias que fueron naciendo en ese periodo histórico, sino a los discursos y prácticas estéticas que se derivan de esas instituciones, ¿no?, más tradicionales, a esos modos de hacer y de producir. Y también a las condiciones de producción de esas producciones, ¿no?, que son tradicionales y están dentro de esas instituciones que nombramos. Y se da una gran paradoja que con la mercantilización de la obra o con la mercantilización del arte, una obra cuanto más valor espiritual tenía, mayor valor material, se vendía a mayor precio, digamos. Sí, digamos, ya el siglo XVIII también permite esta cristalización. ¿Se acuerdan cuando Esther Díaz decía que la modernidad como proyecto había separado las esferas culturales en tres y una es la del arte? Bueno, esto tiene que ver con la gran revolución del siglo XVIII, que es
la revolución burguesa, digamos, ¿no? La burguesía toma el poder como clase social, establece todas las dimensiones de lo político, lo económico, lo social, y también esta idea de que el arte tenía que cristalizar esta concepción, ¿no? Y acá aparece el valor económico, pero la paradoja, ¿no? Son obras inapreciables en lo espiritual porque son pedacitos ideales de la belleza, pero por eso mismo adquieren un gran valor material, y este es uno de los puntos que después el siglo XX va a cuestionar. Pero en este momento es la cristalización, ¿no? De arte como producción de belleza, que es una idea que ni la antigüedad ni la Edad Media conocían, la idea de esta asociación tan estrecha. Nosotros mismos cambiamos el nombre de la facultad hace muy poquito, de Facultad de Bellas Artes a Facultad de Artes, o sea, fíjense cómo siguió gravitando ese concepto moderno. La idea de un grupo social específico, que también podía llegar a esta cuestión de la genialidad, y la idea de la crítica de arte, que también es una parte institucional clave, ¿no? Que hubiera alguien que jerarquizara qué productos artísticos son más valiosos que otros, ¿no? Del mismo modo que el museo es un lugar de almacenamiento, depósito, digamos, de esa materialidad, la crítica aparece como un eslabón fundamental, ¿no? ¿Quién nos dice cuáles obras son las que realmente llegaron a producir belleza y cuáles no? Y bueno, y justamente entonces entramos dentro de esa institucionalización, no solo en los circuitos de producción, sino en las condiciones de circulación y legitimación de esas obras, ¿no? Y se da no solamente en esos espacios institucionales específicos como son el museo, las galerías, bueno, los teatros, las salas de orquestas o de conciertos, sino que también nacen agentes específicos, como decía Marcos, la figura del crítico, y actualmente los medios, ¿no? Que legitiman esas obras o esos procesos, eh, con tipos de discursos específicos, académicos, de difusión y demás. ¿Seguimos? Sí. Bueno, entonces el paradigma moderno, europeo, tradicional de arte, que se consolida, digamos, que nace en el Renacimiento como institucionalización y ya está totalmente cristalizado en el siglo XVIII, y como vamos a ver más adelante, entra en una profunda crisis en el siglo XX, ¿no? Todos estos principios van a ser socavados, pero eso lo vamos a ver en la unidad 4. Bien, dimensión estética y arte es un poco lo que adelantaba Gaby, ¿no? La mirada contemporánea que dice, pero ¿cómo podemos utilizar un rótulo, una categoría situada en la Europa moderna para leer producciones o fenómenos que no son de la Europa moderna, ¿no? Entonces aparece esta idea también muy interesante de que lo que es universal, entre comillas, ¿no? Acá habría que llamarlo Casalla para cuestionar esta idea universal, pero lo que sería una forma simbólica no es el arte, cuestionando un poco Cassirer, sino la dimensión estética. Humanamente, todas las culturas tienen esta dimensión estética, pero en una cultura específica, en un momento específico de la historia, esa dimensión estética se institucionalizó como arte, ¿no? En el siglo XV italiano. Y en otras culturas, o incluso hoy, sigue operando y formalizándose socialmente de modos distintos. No siempre de modo autónomo, que fue la gran novedad, ¿no? de este proyecto europeo moderno, de que lo estético estuviera separado de toda la vida social. Esa fue como la gran originalidad o la gran radicalidad de este modo de institucionalización. Ya no había ninguna dependencia mágico-religiosa, social, política. Incluso los griegos, con su proyecto cultural, con esta idea de la paideia, pensaban lo estético como formación cívica. Era más parecido, decíamos, a Canal Encuentro, la cultura griega, que a una idea más elitista o autónoma del arte. Era para educar ciudadanos, ¿no? Educar en valores, que se hacían producciones estéticas en Grecia. En la Edad Media ni hablar, en Europa, la Europa medieval, ¿no? Todas las producciones tenían un fin didáctico, pedagógico, ligado a la religión, ligado a sostener el orden, distintos órdenes, por ejemplo el feudal. Entonces,
esa autonomía de lo estético por lo estético, solamente existió en este invento del Renacimiento, en este corte de que se podía hacer arte por el arte mismo, sin ninguna funcionalidad. Esa es la gran novedad y el modo institucional que adquiere Europa y que no conoce ninguna otra sociedad y prácticamente ningún otro tiempo, porque siempre ha estado lo estético en función de cosas, ¿no? De otros fines. Bueno, y dentro de esta diferenciación entre dimensión estética y arte, Jiménez marca tres constantes que se dan a través del tiempo. Si bien las marca la estética en ese momento, haciendo un análisis, decimos que esas constantes son la producción de imágenes en un espacio de ficción, ¿no? Producción de imágenes en un espacio de ficción. Seguimos, Marcos, con otra diapositiva. Sí, acá aclaramos para los compañeros y compañeras de música que el concepto de imagen es un concepto amplio, aborda lo sonoro, digamos, no es nada más la imagen visual, y no estamos hablando también de imágenes en un sentido de imago, ¿no? Lo que distingue las imágenes artísticas, de las religiosas, de todo tipo de imágenes, es esta cuestión de la ficción, que hay una especie de asunción de la apariencia de esas imágenes, que no son la realidad, que tienen como esta variable del juego, de la representación de cosas, de la abstracción. Bueno, seguimos con Delgado, que es un poco como un complemento, ¿no? Del texto de la dimensión estética del arte de Jiménez. Acá el problema es el arte prehispánico, nos toca más de cerca, y es por qué se intenta leer, digamos, estos fenómenos a la luz de, de las categorías del arte occidental. Eh, sí, acá es cuando se da la gran separación del artista de lo mágico-religioso, ¿no? Y también la separación del artista o de las bellas artes y de la artesanía. Se da una, una apertura a otros ámbitos que no son los espacios religiosos o el templo, y de otros objetos que ya no se refieren a la liturgia, a lo sagrado, ¿no? Más profanos. Se propone una relación entre la sociedad y el contexto histórico para la lectura de esas obras. No podemos desprenderlas de ese lugar y ese tiempo en el cual fueron producidas, y de esa sociedad o organización material estructurada y estudiada entre los que la produjeron y la consumieron, ¿no? Sí, hay como una especie de abstracción que plantea este concepto europeo occidental de arte moderno, de sacarlo de todas las relaciones sociales. Ese fue un poco el proyecto, ¿no? Eso es la famosa autonomía, que no depende de nada, ¿no? Y eso es un poco lo que Lelia Delgado dice, que se vuelve a pensar, digamos, en términos de la lectura, por lo menos, de estos componentes estéticos en las producciones prehispánicas, que hay una trama de relaciones que hay que volver a poner en juego, ¿no? Para entender eso. No se puede pensar la obra descarnada de todo vínculo, de toda conexión con tramas de poder, tramas de relación, la organización material de esa sociedad. Parece una obviedad, pero toda la historia del arte contemporánea, moderna y contemporánea, está armada en base a esta idea eh, de descontextualizar, digamos, los objetos según la premisa occidental de autonomía de la forma, ¿no? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Pero digamos, para mí esto que ella dice es algo que se debería de aplicar a cualquier obra, digamos, ¿no? Este análisis desde lo social, digamos, más allá de que ella lo propone, porque justamente, bueno, como es la historia, digamos, siempre fuimos periferia y el análisis hegemónico
no nos contempló, por decirlo de alguna manera, pero digamos, es algo que uno debería hacer incluso sobre el arte occidental para justamente poder entenderlo también. Sí, Totalmente. claro. Es más, nosotros desde las artes plásticas por ahí nos planteamos si el visionado o la interpretación de una obra del medioevo o de la modernidad tiene la misma interpretación que se dio en el momento en que eso fue creado, ¿o no? Y bueno, si mantenemos esto, podemos decir que no. Igual después vamos a ver en la unidad que viene que esas interpretaciones se pueden abrir más allá de que un autor la haya concebido como cerrada, se pueden reinterpretar según el horizonte simbólico del, del, que del espectador, ¿no? Pero bueno, si es con nuestra propia tradición cultural que tenemos esa duda o o esos interrogantes o esas nuevas interpretaciones, ¿qué va a pasar con obras o procesos estéticos que no son de nuestra cultura? Digamos que la franja y el horizonte de comprensión es mucho más amplio y mucho más profundo, y por eso vimos después, en esa clase se acuerdan de Las estatuas también mueren, esa película tan interesante en la que muestran cómo el arte o la obra sacada de su contexto en realidad deja de ser arte. Ya es un objeto que nosotros le agregamos un valor estético, pero no tiene, digamos, ni el horizonte simbólico, ni el objetivo, ni el sentido en el cual se creó y funcionó en esa cultura. Por eso Jiménez dice que nos da esa pregunta si se puede subsumir una producción estética de otra cultura dentro de lo que nosotros llamamos arte. Y por un lado lo deja abierto, pero en realidad nosotros en la clase estuvimos diciendo que en realidad no, aunque tengamos en cuenta dónde fue producido, nunca va a ser el mismo sentido. Claro, en todo caso hay como una apropiación estratégica o política, ¿no? Va a decir después Ticio Escobar, de que podemos, si nos sirve la categoría, la usamos, la de arte, ¿no? Pero que, como dice Gaby, eh, darle más peso a esto que dice Jiménez, de que hay que tomar en cuenta si en ese contexto en donde se hizo, se hizo en el contexto de la noción de arte occidental moderna, o no, tomar en cuenta cuáles eran las funcionalidades y las relaciones, ¿no? Eh, Claro, a mí me pasa que la verdad que bueno, leí lo que había que leer, ¿no? Y me quedé reenganchada pensando un montón de cosas y una de las cosas que me quedé con la sensación fue como qué suerte que tengo de ser latinoamericana al fin y al cabo, de alguna manera, porque, digamos, uno lee todos estos textos de que muchos son bueno, que hablan del arte occidental y dice, bueno, este relato no nos pertenece de alguna manera y estamos viendo cómo se desenroscan del enrosque que ellos mismos se hicieron. Es un poco, a mí me pasó eso, que digo, bueno, qué suerte que nosotros todavía tenemos al arte como experiencia comunitaria, todavía no individualizamos tanto el arte y el arte, bueno, o lo que fuera, o estas experiencias, ¿no? Comunitarias, digamos, como dice Ticio Escobar, ¿no? Digamos, de alguna manera funcionan como el arte total que ellos quisieron hacer. Bueno, después leía al último a Kamnitzer que él dice, bueno, que él para volver a esta experiencia que se perdió en el arte occidental, él quiere hacer las instalaciones. Y yo decía, sí, qué bueno, qué sé yo, es como seguir expandiendo esto a un territorio que sigue siendo individual, o sea, que no puede ver que por ahí se perdió un pedazo, ¿no? Y que por eso terminó en ese lugar. No sé, bueno, perdón, me voy por las ramas, pero es que todo se conecta, ¿no? Está muy interesante. No, está bien. Lo que sí tenemos que tener en claro es que conviven varios planos
de producción, de circulación y de interpretación en la actualidad. Y si no vemos este recorrido histórico de la unidad 3 y no vemos los modos de interpretación y de producción de la unidad 4, no los vamos a tener en claro. Como vos bien dijiste, qué bueno que somos latinoamericanos, pero no te olvides de que hay un nivel en el cual se mantiene todo esta cuestión europea y cerrada, ¿no? Sigue habiendo galerías, sigue habiendo autores, artistas que venden sus obras de caballete, ¿no? Y inclusive, ¿cómo se llama? Subastas de obras y demás. Y por otro lado tenemos esta cuestión más que tiene que ver con lo originario y con producciones colectivas, que se colaron en lo contemporáneo completamente, ¿no? Por ejemplo, el arte correo y demás. Sí, hay unas resonancias en lo que dice Marina de la unidad 2, ¿no? Esto de ser contemporáneo, como la posibilidad de esta convivencia, de esta mirada más abierta, y también de la modernidad revisada, que es la ventaja que nos queda en Latinoamérica de poder vivir incluso los fracasos de ciertos desarrollos teóricos o conceptuales o prácticos del arte en Europa y en esta tradición occidental tan fuerte, poder pararnos en otro lugar y ser más estratégicos, como dice Ticio Escobar, ¿no? Poder ver qué nos sirve políticamente de la categoría de arte. Yo creo que todo esto de lo comunitario que vos decís, o de lo grupal, lo colectivo, todavía hay una especie de valoración bastante despectiva. De hecho, yo vengo por ahí de cine comunitario, cosas así, y siempre es como algo menor. Pienso en las prácticas educativas populares o prácticas de voluntariado, de hacer algo con la comunidad en términos musicales o audiovisuales, sigue siendo como un trabajo totalmente menor en la jerarquía hegemónica respecto de un autor o una autora como nombre, como que el concepto de autor viene de el genio creador con una potencia creadora que crea de la nada, etc. El mismo concepto del Renacimiento, que está en el cine y está en la música, ¿no? Y fíjate que los grupos que producen comunitariamente, que son reconocidos, pasan a tener esa idea de artista genio como grupo, pero no como producción comunitaria, en el cual no se ve una figura o una cabeza del artista como en el sentido hegemónico, ¿no? Lo que se hace es pasar ese grupo de producción comunitaria a la idea de artista, no una persona, sino todo el grupo, para el reconocimiento o la validación social, ¿no? Bueno, Claro, claro, me pasa un poco si, digamos, si esas cuestiones comunitarias quieren entrar al lugar, al sentido artístico, digamos, occidental. Eso me parece un poco lo que pasa, porque en realidad todo el tiempo se están sucediendo cuestiones con el arte comunitarias que no tienen la idea de trascender, entonces tampoco llegan a eso. O sea, nosotros todo el tiempo estamos, no sé, en una fiesta improvisando, cantando, bailando todos juntos y nadie de eso va a ser una obra. Y eso es o sea, digamos, es comunitario, es nuestra forma y a nadie le importa. Y hay un montón de, digamos, de experiencias de este tipo que no trascienden, digamos, porque no entran en esta categoría que estamos hablando, ¿no? Claro. que son las instituciones también, por eso es, pues, si no entran en el sentido de arte, no entran a las instituciones, a las tramas de críticos, salones, galerías, concursos de todo tipo, ¿no? Los que validan, porque para Jiménez el arte es lo que la institución y la sociedad define que es arte, o sea, es una definición abierta, institucional, material, ¿no? Entonces, no entran estas prácticas que vos decís en esos circuitos, en estos reconocimientos, hasta que algunos agentes logran hacerlas que ingresen en un manual de historia del arte, en una charla, en una exposición, en la universidad, que también es una institución. Esa también es parte de la institución, esta universidad que conocemos y que queremos, es parte de esa trama institucional, no son los malos, como que la institución es un club cerrado de gente malvada. Ustedes conocen críticos, operadores, galeristas, gente que tiene salones, gente que tiene lugar para tocar o que tiene una sala de proyección. Ellos también son parte de la trama que define qué es arte y qué no.
digamos, ¿no? Y la universidad también, o sea, acá también estamos diciendo, u operando, digamos, para saber si eso es, cómo entra en la institución, ¿no? Una cosita más porque tenemos que seguir, pero Jiménez también dice, que esto lo decía Gaby, que hay algo en las obras estéticas, en lo estético, que produce una especie sí, me sale la palabra, de un vibrar, digamos, una especie de fulgor, que da la ilusión de que son atemporales. Eso lo dice en el texto. Y que ahí está el equívoco. Pensar que son obras que están producidas fuera de contexto, necesidades, tramos sociales, que es algo que, como decía Marina, atañe a toda la producción moderna occidental, ¿no? Todas las obras están hechas en un contexto con relaciones de poder, relaciones sociales. Al señor Bach se lo encargó el obispo X para tal lugar, para tal fecha, y le pagó tanta plata, y se dio, ¿no? Eso atraviesa también las producciones institucionales, ¿no? Pero de alguna manera parece que esas obras siguen actualizándose, siguen teniendo un valor de trascendencia, entre comillas, pero es un valor, una ilusión, dice Jiménez, que ahí se puede producir un equívoco. Son obras que se siguen a veces recorriendo, siguen siendo interesantes, pero por el tipo de fenómeno que es el fenómeno estético, no porque el arte sea espiritual, mágico o que implique un plus, ¿no? Bueno, acá, bueno, continuamos un poquito con Escobar. El nudo que nos interesa es esto, ¿no? Si podemos apropiarnos de esa categoría. Escobar ya es más siglo XXI, ¿no? Te Como quería que dio una vuelta. ¿Puedo agregar una cosita? Sí, Gachi, por favor. Seguí No, vos. con respecto, me hizo acordar cómo en esta época de pandemia se reactualizaron los museos europeos, cómo toda esa reactualización de los museos europeos se trasladó a la educación, perdón que siempre traigo la secundaria y la primaria, cómo se llevó hacia estos lugares como prácticas posibles para conocer las texturas, la composición, lo que fuera, a través del juego de la representación de estas obras. O sea, o sea, resignificar, no, porque no sé si es resignificar, pero volver a representar a la Mona Lisa desde tu casa con tus cosas, por ejemplo. Vieron que circuló muchísimo eso, que se utilizó mucho, o sea que el mundo participó de estas propuestas que se hacen. Entonces, ahora, abierto, o sea, saliendo incluso de lo que es la institucionalización o de las instituciones que nosotros conocemos, esta nueva institución que es la web, otra vez reivindica al arte como al arte visual, ¿no? Lo visual, el terreno de lo visual, obras, a aquellas obras, las que están en aquellos museos. Eso. Sí, por ahí, no sé, los de música me van a ayudar con esto, pero de la misma manera que se hizo la reproducción de obras de los museos en tu casa, se difundió mucho esta cuestión de los coros de obras tradicionales también, ¿no? Esas mismas obras por tal o cual coro. Y vemos versiones diferentes. Que por ahí antes en la red no estaba tan minada de estas versiones, ni de el coro de la vuelta de la esquina, que se hizo más viral, que ya no es la gente que lo va a escuchar al club o a tal lugar. Y acá me parece que es importante también pensar, porque me parece que tanto la música como el audiovisual están bastante interpelados por esto que se llama la industria, el concepto de industria cultural y ese manejo de lo económico, ¿no? Mucho más que las artes visuales que lograron sostener algunos espacios bastante más ligados, digamos, a esa autonomía, ¿no? Bastante menos atravesados por estas dinámicas de consumo tan fuertes. Y sin embargo, la palabra que sigue siendo clave es esto que dice Jiménez citando a Benjamin, del aura, ¿no? Como esa especie de prestigio que supone esa distancia, cercanía, digamos,
esa cosa medio semi-religiosa, ¿no? Que producen ciertas obras, pues siempre estamos hablando de lo que está prestigiado como algo superior, como experiencia espiritual, etcétera, ¿no? Sea un concierto transmitido seguimos con Bach, de Bach con la Filarmónica de Berlín en streaming, no es lo mismo en términos de esta cosa aurática que el concierto que transmite, digamos, qué sé yo, Los Leales desde Santa Fe en vivo para papá. Digamos, nosotros, por supuesto, no tenemos ningún tipo de prejuicio con eso, menos me parece el paradigma que tenemos, pero pareciera que una cosa tiene esa carga de auraticidad, ¿no? Como de ser algo más espiritual, el concierto de la Filarmónica de Berlín, o la proyección en el Festival de Berlín, que va a ser, qué sé yo, la retrospectiva de Fassbinder en el Festival de Berlín por streaming tiene como más valor que sumarse, digamos, a una transmisión streaming de un festival acá de Ayacucho. ¿No? Está como esa idea de jerarquía que tiene que ver con esta actualización que dice Gachi, ¿no? Como que es un modo de reinventar el aura, de reinventar esta legitimación, que es súper interesante porque es bárbaro poder interactuar con la Mona Lisa, ya no es ir a ver la Gioconda en el Louvre, que es chiquitita y que papá, o ir a ver cómo John Cage en persona toca tal cosa, sino que hay modos mucho más interesantes ahora de recreación. Pero siempre está detrás ese concepto de esto es arte superior, legitimado, de gran calidad espiritual, ¿no? La idea de que la copia siempre va a ser menor que el original. Eso es bien del concepto moderno aurático, ¿no? El original, ir a ver la Mona Lisa, estar ahí con 50.000 japoneses sacando fotos, es superior a tener la Mona Lisa en tu casa y pintarla interactuando con los operadores del Louvre. Hay como una cosa que está ahí fuerte, ¿no? O ir a ver la función de estreno de la última película de Tarantino, el día que está Tarantino con DiCaprio y Brad Pitt, tiene como en el Festival de Cannes, tiene como un valor distinto a verla en tu casa por streaming. Esa idea, ¿no? Del original y las experiencias subsidiarias, que sigue siendo muy fuerte, porque habla de estas premisas modernas, ¿no? De un arte superior. Y acá aparece el problema del arte popular, ¿no? ¿Qué hacemos con esa categoría si nos sirve decirle a lo popular arte o no? Y Ticio Escobar falla a favor del sí. Dice, sí nos sirve y aparte tenemos que usarlo estratégicamente. No neguemos la categoría de arte porque es occidental, moderna, etnocéntrica, racista, etcétera, etcétera. Usémosla constructivamente, pensemos que todo fenómeno artístico tiene este momento estético y este momento poético, ¿no? Formas sensibles y apertura de otros mundos o miradas de la realidad son dos momentos y las producciones estéticas populares las tienen también, ¿no? Cuando uno va a ver una murga, está trabajando con una murga, digamos, también hay un momento de apertura de otros mundos, de ficcionalización, o cuando uno ve un ritual estético, digamos, de un pueblo originario, si bien no es autónoma la forma, aparece realmente una conexión con una intensificación de la experiencia, un momento poético. Entonces, desde ahí también podemos reivindicar que esas experiencias tienen estos dos momentos y son. Te quedaste sin sonido, Marcos. No, pensar estos dos momentos como posibilidad, digamos, de reivindicar estas producciones estéticas, el momento sensible de manipulación de formas sensibles, y el momento de apertura de otros mundos, de ficcionalización, de experiencias intensas, que están en las producciones estéticas populares. También hay momentos poéticos en un ritual de un pueblo originario con danza, y estando con una murga o en una improvisación, una jam, digamos, hay un momento que excede lo funcional, lo práctico, y se abre a la creación de otras cosas, ¿no? De una experiencia más intensa. Así que bueno, Ticio Escobar más siglo XXI dice, ojo, no deleguemos la categoría de arte, usémosla estratégicamente, porque por ahí nos sirve, por ahí nos podemos apropiar de esta categoría. ¿Seguimos? Sí, no nos olvidemos tampoco de las unidades anteriores cuando hablábamos de artista como gestor cultural, que Exacto. es imposible pensar un gestor cultural
que no nazca de estas producciones populares, ¿no? Y sea validado justamente por ese sector que no tiene una categoría de validación del arte dentro de la institución, que es denostado como es el pueblo o lo popular. Uh-huh. Bueno, también en relación con el siglo XXI, acá el problema es, si se quiere, esto que vimos también con Ticio Escobar en la unidad 1, el esencialismo, ¿no? Pensar, digamos, que hay algo esencial que define el arte latinoamericano, si no es algo que es una construcción, como también decimos en la unidad 3 respecto del arte. El arte no es una esencia que puedes definir qué es el arte, como si hubiera una especie de esencia detrás de la apariencia. Es una construcción histórica, es un campo de conflicto, es un campo de debate de muchas definiciones. Los actores institucionales están todo el tiempo operando para que sus representaciones tengan un lugar, tengan una entrada. Hay revueltas, hay revoluciones, hay crisis institucionales, hay momentos de poder en la institución. Entonces, no se puede pensar esencialistamente, e incluso el esencialismo le ha servido al mercado global para meterle estos rótulos, ¿no? Es decir, bueno, si viene Latinoamérica, para un galerista de París o de Milán, o una persona que está dando una beca para músicos del tercer mundo, decir, bueno, si viene de Latinoamérica tiene que ser exótico, indigenista, mestizo, ¿no? Realismo mágico, meterle un montón de etiquetas como si fuera una especie de mercado, un mercado global donde si venís de un lado tenés que hacer esa estética, ¿no? Y entonces el esencialismo ha ayudado en un punto a esta estereotipia, digamos, ¿no? A que nos Sí, metan y cómo todo eso vacía de significado la obra, ¿no? sobre todo el arte Es, contemporáneo también, ¿no? Que por ahí ya no son ni siquiera objetos, ¿no? Sino son prácticas que tienen un contexto. sí, si hablábamos de prácticas artísticas políticas, por ejemplo, como una, una producción que se da en la calle, tomada como exótica y metida en un museo, se vacía completamente del significado originario y de sentido que tuvo esa producción y la recepción de la misma, ¿no? Sí, yo, por ejemplo, voy a pensar así una producción más performática o sonora, que es esto de El violador eres tú, ¿no? Mm. Imagínense la situación de El violador eres tú como práctica política, como activismo, que alguien tome la grabación sonora o audiovisual, la lleve a una sala, a un museo, y diga, fíjense cómo suena la sonoridad de esto, y le sacamos todo el contexto. ¿Qué sentido tenía, qué sentido político, dónde se hizo, en qué momento de una lucha política estaba esa manifestación estética? ¿No? Sería como descontextualización. Se le ha hecho gran parte del arte político y conceptual latinoamericano de los 60 para acá. Se lo lleva a una sala y se le saca todo el contexto político. Entonces creo que también eso ha sido muy complejo, sacarle la conflictividad social que tienen muchas obras contemporáneas. Gacci, por ejemplo, su tesis tuvo que ver con algo performático, que si uno le saca el contexto de cómo la hizo ella y de dónde viene ese contexto, si la ve como mera forma, si la llevamos a un museo de Berlín, Gacci, tu obra sobre la inundación, ¿querés contarla? Sí, no, es feo, no se entiende. Mi tesis tuvo que ver con, yo quería, el otro día se los conté a mis alumnos porque en la base de esto estaba la coproducción con los vecinos, o sea, hacer una tesis, un trabajo de arte con los vecinos. Y estuvimos en esto de si realmente los vecinos habían coproducido o habían acompañado a Gacci en su tesis y punto, como una materialidad más. Por ahí quedó el conflicto, ¿no? Abierto.
Pero bueno, nada, ¿qué le cuento? Yo quería recuperar un poco la memoria con relación a la inundación a través de una experiencia performática, una acción urbana, una acción grupal. Entonces cosí como 500 telas de paraguas, 4 metros, 4, ay, no me sale, 4 cuadras, era la longitud de las telas, y les pedí a mis vecinos que las sostuvieran, la acción se llamó sostener, que sostuvieran esas telas de paraguas. Justo llovió el día de la acción, así que completaba. ¿Por qué? Porque todo ese vecindario se había inundado, y todos salimos corriendo hacia el mismo lugar para defendernos del agua, y en ese punto el resto de los vecinos nos cobijó, bueno, nos esperó con un cafecito, qué sé yo qué. Entonces yo quería hacer esa experiencia de encontrar a los vecinos de nuevo, hacer la acción de salir desde donde estábamos con el agua hasta el cuello hacia aquel lugar donde todos nos habíamos encontrado, los mismos vecinos esperándonos, pero esta vez con torta, con café, bueno. Volver a encontrar a todas las personas, empezar a pensar de nuevo lo que era ese grupo del vecindario, volver a unirse, reencontrarse, qué sé yo, pasaron un montón de cosas. Cuestión que cuando la tuve que presentar a la tesis, eran un montón de telas, un montón de fotos, o sea, había un vacío. Yo a todos mis compañeros les decía que sentía que el día de la muestra se asistía al velorio, concretamente. Que uno iba a ver los despojos de lo que había sido. No sé si es eso lo que quería que contara, o me fui por las ramas, pero para mí No, fue sí. el velatorio de la obra fue. Y me Bueno, fueron a dar el pésame. las estatuas también como una especie de muerte de la cultura viva, ¿no? Es parecido cuando se institucionaliza, se puede perder si no se logra recuperar ese contexto, y es lo que le pasa al arte latinoamericano. Así que lo que Recuperar que... costó muchísimo, perdóname, fue que yo les digo a todos los que tienen que hacer tesis que la peleen, porque el encuentro fue un domingo, porque costó que los que tenían que evaluarla fueran a verla, porque había que meter esto que desbordaba de todo el formato en el que tenía que ser presentado, desbordaba, o sea, tenía que ser ese día, fue así, se logró así. Entonces, bueno, realmente evaluaron lo que quedaba, ¿no? No, lo que quiero decir es esto, que insistan, busquen la forma para que se muevan de la institución, edificio, hacia donde suceden las cosas, que lo intenten, que la peleen hasta el final. Y cuando se institucionaliza la producción, que es inevitable, ¿no? Lograr que que se respeten o que estén integrados todos los elementos que hablan del contexto, que es lo que un poco dice Neil Richard que le pasa al arte latinoamericano, ¿no? Le sacan toda la conflictividad, el campo de lucha, lo borran y quedan las telas, las fotos, como si no hubiera habido una inundación. Vos lo hiciste creo que en Tolosa, ¿no? Que fue un barrio totalmente afectado por eso. Sí, lo hice en mi calle, o sea, en el sitio. Era una obra en realidad de sitio específico también, si querés clasificarla, ¿no? De acción en sitio específico. Bueno, como que eso es un ejemplo ahí del problema del arte contemporáneo en general, ¿no? Porque también el cine, el otro día charlaban unos compañeros sobre La Hora de los Hornos, que fue una obra que dura 4 horas, de 68, tiene 3 partes, y estaba hecha para que se proyecte en distintos lugares en medio de la dictadura de Onganía, en el 68, en distintos lugares, organizaciones, lugares clandestinos, porque era una dictadura, pero cada operador, cada proyectorista definía el orden, definía si ponía la parte 1, la parte 2, si le sumaba materiales propios, si intercalaba materiales propios a la proyección. Entonces la película estaba hecha como un acto, no era una película objeto para proyectarse en una sala, era una película para que, incluso hay un cartel que dice espacio para el debate, ¿no? Hay interpelaciones todo el tiempo a que trascienda la pantalla la peli. Si uno agarra la obra, le saca el contexto y la proyecta en una sala como si fuera una forma estética nada más, que la película tiene cosas impresionantes desde lo formal,
la desconflictúa. Uno pierde la idea de que era una película revolucionaria, contestataria, que intentaba cruzar el peronismo con la izquierda, que recuperaba la figura del Che, que pensaba los gobiernos populares, que discutía el neoliberalismo antes de que fuera neoliberalismo, ¿no? El neocolonialismo, que llamaban. Entonces, eso es interesante, digamos, ¿no? Como que pasa en todas las artes, que en la tipificación global, lo latinoamericano siempre es etiqueta o reducción de su valor crítico, conflictivo, situado, ¿no? Y que esta deconstrucción del arte no se da solamente desde el centro geográfico hacia la periferia, sino que también se da en nuestros ámbitos, ¿no? En nuestros ámbitos institucionales, académicos, como le pasó a Gachi, y latinoamericanos, o de validación de la obra. Se reproduce eso que pasa en el centro aquí mismo. Claro, también eso es... Perdón. No, habíamos hablado otra vez con unas compañeras que nos juntamos a charlar, que un poco también a la mujer, en el contexto del arte actual, le pasa un poco ese reduccionismo también. Como que la mujer ahora, bueno, con las temáticas últimas, siempre tiene que hablar acerca de la violencia, acerca de las problemáticas, digamos, de la mujer, y no puede tratar de otra cosa. Como que estamos un poco también reducidas a que esa es nuestra temática, y le pasa un poco como al arte latinoamericano, ¿no? Que está estable en una temática y no puede hablar de otra cosa. Bueno, acá hay una compañera que coincide con vos. Es duro y polémico decirlo, pero bueno, es una realidad. Además, lo que decíamos también, lo que pasa es que ya hay tanta producción en el mismo sentido que ya no tiene ningún sentido. Hay un montón de mujeres diciendo basta, paren con esto, paren de matarnos, que lamentablemente lo que también pasó es todo lo contrario de lo que quería generar. Ahora lo ves y lo seguís de largo, porque hay tanta producción, pero bueno, se generó un lugar ya que esto, ¿no? Se naturalizó ese espacio. Nelly Richard hace ese puente entre feminismo y teoría latinoamericana en la unidad 2, ¿se acuerdan también? Como que ella también hace ese puente de decir, le pasa lo mismo a Latinoamérica que al feminismo en la medida de esta... Sí, habíamos dicho que era de Nelly Richard, por las dudas, digo, no era una idea nuestra. No, es distinto lo que vos decís, porque vos hablas de la producción también de obra, que es algo que va por otro lado. Que, a mí me pasa como mujer todo el tiempo, me interpelan como, bueno, ¿y vos qué pensás, viste? Cuando ven lo que yo hago es como, no decís nada al respecto, no pensás nada. Sí, obvio que pienso un montón de cosas, pero, o sea, esta es mi obra también y eso no significa que yo no tenga posición tomada, así que no tiene nada que ver, pero bueno, y hay la gente que se dedica a ese tipo de, digamos, de mensaje, bueno, encontró un espacio últimamente mucho más que antes también. Sí, acá hay debates también que surgen que uno puede ver, ¿no? En los 60 y los 70, los debates entre el arte militante y el arte que no lo era, o que no lo era explícitamente con un fin de transformación social, política o concreta. Se repiten varios debates en ese sentido, ¿no? Estos debates también vienen de otros ámbitos y está bueno ver qué pasó con esas luchas, porque hubo síntesis que se lograron que creo que me parece que, como vos decís, el tema es no caer en ningún estereotipo ni esquematización, ¿no? De lo que debe ser. Bueno, tenemos una cosa importante para cerrar, Nelly Richard, Gaby, Mariana, Gachi, compañeros, es que la idea del otro, de la alteridad, y cuando uno, por eso la sensación de extrañamiento que atraviesa muchas veces lo dice Kush también, ¿no? A la clase media urbana criada en Argentina o en muchos países de Latinoamérica, sentirse extrañado de su propia patria, porque cuando uno recibe los conceptos del nosotros europeo, Latinoamérica es la otredad rara, la otredad que llega tarde a las novedades, la otredad que... Entonces, si uno asume estos conceptos también, por ejemplo, de relación con el arte, siempre siente que somos la otredad, somos los otros. Por eso todos insisten, Nelly Richard, Ticio Escobar, en producir teoría, producir conceptos, producir líneas propias, plantearnos en un nosotros, porque si no siempre sos la otredad o la alteridad inestable
de la escena internacional, o siempre estás 20 años atrasado respecto de la novedad de la escena europea, norteamericana, ¿no? O primer mundo, de los grandes centros internacionales. Entonces, bueno, cómo deconstruir el propio etiquetas que nos pusieron y cómo plantarnos en nosotros, ¿no? Nosotras. Bueno, Gerardo Mosquera es medio complementario a esto. Y acá también aparece algo interesante, le digo esto y ya diría que pasemos a la unidad 4, a ver si llegamos bien. Pero me parece que una cosa interesantísima es, el otro día Mónica nos contaba de un trabajo de una compañera en Buenos Aires que estaba estudiando el tema del graffiti en los subtes y todo eso. Entonces, esta compañera decía, bueno, pero en realidad no hay culturas puras porque si hay un pibe del conurbano que pinta un graffiti exactamente igual que un pibe del Bronx, eso muestra que en realidad las culturas nada, no tienen como un concepto tan cerrado, que es un poco lo que dice Casalla, Ticio Escobar, cuando habla de la identidad como construcción, o Casalla cuando dice universalidad situada, diálogo entre culturas, y en la globalización mucho más, ¿no? Dice Mosquera, ¿no? Contaminaciones, mezclas, contradicciones, deslocalizaciones, deconstrucción, apropiarnos de los lenguajes, de las técnicas, de las formas que están circulando globalmente, pero hacer algo propio con eso, apropiarnos de la categoría de arte si la necesitamos. Un momento de la globalización complicado, digamos, pero que bueno, que no podemos quedarnos en un nivel esencialista, hay que combatir la desigualdad de la globalización y estas cuestiones del mercado global, entendiendo que hay contaminaciones, mezclas, choques, hay que robar del pastel global, dice Mosquera. Me parece que la idea de la estrategia de activar desde otro lugar más, que salir del binarismo de lo propio, lo ajeno, y encontrar un punto que tenga que ver con esto de elaborar lo que llega, resignificarlo, repensarlo, ¿no? ¿Crees que sigamos, Gaby? Sí, sigamos. Bueno. Llegamos a la unidad 4. Fíjense las 5 líneas porque también tiene que ver con el parcial, decíamos. Van a tener que elegir alguna de estas líneas para el parcial. La última línea, apertura y definitud en poéticas contemporáneas, que responde a Humberto Eco. De alguna manera, al sacar el TP4, nos pareció que está buenísima para el trabajo final. Alentamos a que lean el texto porque a muchos trabajos les sirve el concepto de obra abierta y las discusiones de Eco sobre el tema. Pero bueno, en el parcial puede omitirse. Bueno, seguimos con este cuadro que fuimos ahondando desde el principio de la unidad hasta el último texto. Por ahí lo que podríamos agregarle o rescatar de una de las últimas clases es esta cuestión de que el sentido de la obra se da antes de que la obra misma aparezca. Esa articulación está en el horizonte simbólico que tanto el artista como el público comulgan o comparten, ¿no? Mariana. Mariana Gachi. Bueno. Sí, totalmente contemporáneo. Ahí está. Mariana. Ahí avanzo cuando empecemos. Esto sería como el mapa de coordenadas, sí.
Y lo más interesante es lo que dice Gaby, de que cuando yo cursé la materia, me acuerdo cuando estuve con la materia hace 1000 años, sigue siendo algo totalmente contemporáneo, pensar que el sentido se construye en esto del fenómeno artístico, ¿no? Pensar que el sentido no está en un lugar, y el experimento que hizo López Blanco a finales de los 60, de preguntarle a un montón de estudiantes respecto del arte y decir, fíjense que hay algunas respuestas que dicen solamente de la obra, otras que hablan solamente del artista, y muy pocas juntan los tres elementos, es decir, que el sentido se construye en el reconocimiento social. Es el público, el pueblo, la comunidad la que le terminan de dar o terminan de apropiarse o reinterpretar o agregarle significados a esos significantes que son las obras, ¿no? Y que exceden la intención, por supuesto, de un autor o de una autora, ¿no? O sea que la obra es un lugar de encuentro de muchas proyecciones de sentido que todas tienen un valor agregado al sentido general del fenómeno, ¿no? Bueno, llegamos al siglo XX, todo lo que vimos de la noción tradicional, moderna, de toda esta construcción de varios siglos, entra en una profunda crisis en el siglo XX y esta distinción entre arte y artesanía, entre arte y sociedad, la idea del artista genial, la idea de la obra de arte, material y objeto, empieza a ser revisada, por ejemplo, por las vanguardias, por el diseño. El audiovisual parece también ser una especie de modo dinámico tecnológico que rompe con todo el estatismo o incluso la cuestión aurática de las obras plásticas, pero después en un momento, a mediados del siglo XX, se apropia de todas las categorías modernas, ¿no? Artista genial, autor, obra maestra, público como receptor. Lo mismo pasa con algunas expresiones musicales académicas del siglo XX que también toman el concepto de genio creador, de ruptura, de obra maestra. Entonces hay un camino que recupera esta noción moderna, aurática, institucionalmente prestigiosa, tiene obras de gran interés y también tiene interacciones con el público de gran interés y son significativas en la historia de la cultura, pero sostienen muchos elementos de esta noción moderna de autor genio, obra maestra, ¿no? Esta cosa prestigiada, legitimada, aurática, tanto en el cine como en la música. Pero bueno, la noción se hace trizas en un punto y empezamos a pensar esto que se llama noción procesual, ¿no? Donde el objeto empieza a perder relevancia respecto del proyecto, del proceso, del hacer. Cada vez hay más obras donde ya no hay una materialidad. La obra que cuenta Gachi, su tesis, es una performance, es una acción política y no tiene objetualidad, una objetualidad reducible, cosificable y mercantilizable, porque también la crítica al objeto de arte, la crítica al caballete, la crítica a ciertas producciones medio estancadas, es una crítica también a la mercantilización. Bueno, ¿qué distingue una obra de arte de un artefacto? Esa es la pregunta que se hace José Jiménez y todo el arte contemporáneo le responde. ¿Qué distingue una obra de arte de un artefacto? La intencionalidad cultural. Autonomía, dice Manuel. Mira. También. Ojo con autonomía, ¿eh? También quién produjo esa cosa o esa obra, ¿no? Sí, esto es una lapicera Bic, pero yo soy profesor en la Facultad de Artes, así que digo que esto es arte. Mi intención es que ustedes vean esta Bic como una obra y la voy a exhibir en mi página web Artistas Emergentes. Así que ya está, es arte, listo. Porque tengo la intención y es una obra autónoma. También es volver al punto
Hola, ¿cómo estás? También es Ajá, ahí empezaron a participar. Reconocimiento dicen de ciertos grupos que clasifican. no, pero O digo, sea, también tiene que ver con esto que hablábamos de la trama institucional y de las instituciones que en ese momento de alguna manera reconocen o no una obra, cómo se da con las vanguardias artísticas, que de alguna manera, como dice Marcos, lo de la Virome o el Migitorio de Duchamp, o en las películas de Buñuel donde se pone el acento a los objetos, sacándolos del significado utilitario por ahí propio del objeto, sino que se le da esa carga simbólica, poética, que ahí viene también esto de la producción del sentido, ¿no? Del sentido que tiene ese objeto, que además debe ser reconocido y comprendido por el público, ¿no? La comunidad, que de alguna manera hoy en día es parte también de la construcción y de la interpretación de esas obras. acá dice Clau Catacora, el concepto, si comunica algo o transmite algo. Y acá hacemos otra pregunta, entonces se pueden vender ideas, ¿no? ¿Qué pasa Claro. con estas cuestiones estéticas nuevas de que el artista te vende la receta, entre comillas, para que vos la hagas en tu casa? Sí, acuérdense que estamos... a Duchamp le gusta esto, dice Esteban. Claro, Duchamp viene a romper todo, pero Duchamp lo que pone en evidencia es que no hay nada en la obra, ni el concepto, ni la materialidad, ni la forma, no hay nada, no hay absolutamente nada en esto, en el objeto, en la obra, en la materialidad, que determine si es arte o no. Como dice Mariana, la perspectiva de Jiménez es social e institucional. Por eso cuando creo que un compañero o compañera decía el tema de los grupos, serían, pero no es cualquier grupo, no es que un grupo de amigos míos va a decir, la verdad que tu lapicera es artística porque somos un grupo, tiene que ser un grupo que está dentro de la institución, que tenga poder dentro de la institución para decir, la VIC del profesor Marco es una obra importante en el arte contemporáneo, ¿no? Pero no hay nada, ni el concepto, ni el significado, ni, digo, se supone que esos grupos van a leer la cuestión poética, pero si no la leyeran, esos grupos de poder, y dijeran que esta VIC, así como la pongo delante de ustedes, es una obra o es una acción artística, ya está, digamos, entra la institución. En ese sentido, la perspectiva de Jiménez es pragmática, es materialista, de ver cómo funciona la definición de arte. Hay una intencionalidad de la cultura y de sus instituciones de decir esto es arte y esto no. Y esos límites son abiertos. Mañana mi Vic cae en el olvido y Mafalda la exhiben en los museos, ¿no? O sea, esos son límites cambiantes de acuerdo a lo que necesita la cultura en cada momento, o sus instituciones, ¿no? Entonces, esa intencionalidad cultural es, claro, acá pregunta Esteban si la facultad Sí, Esteban, claro. y tiene un poder, y hay institutos con investigadores que determinan si yo escribo un libro sobre la obra, un libro así, yo tengo un posgrado, entonces ya tengo como un montón de puntos en la institución que no tienen que ver con mi valor ni la calidad de lo que escribo, tengo los puntos. Entonces yo escribo un libro sobre el valor de la obra de Esteban, Esteban de repente va a tener una especie de reconocimiento de un universitario, de una escritura universitaria de su obra. Y eso suma, digamos. O sea, la institución también, la universidad también prestigia y demás, ¿no? Y lo mismo, digamos, por eso cuando decimos investiguemos obras regionales, obras nacionales, latinoamericanas, también tiene que ver con esto, que por ahí estamos visibilizando y dándole un pie o una posibilidad de reconocimiento institucional a algunos artistas, obras, grupos, etcétera, etcétera, que no tienen reconocimiento institucional, que también es importante para acceder a un montón de cosas y posibilidades de hacer, ¿no? Un disléxico escribiendo un libro no lo entenderías. Eh, cuando Joyce hace Finnegan's Wake, tiene páginas que son totalmente incomprensibles y está considerada una obra fundamental del siglo XX. O sea, si uno no sabe que es un disléxico y dice, claro, sí, como broma, pero está buena la broma porque sirve para entender que si Joyce escribe ese libro
va a tener una cuestión, ¿no? Va a tener un valor distinto que si lo escribo yo. Voluntad de la comunidad, intencionalidad del artista y de las instituciones, ¿no? Y de los actores. Claro, perdón, en lo que dice Guillermo, la intencionalidad tanto del artista como la voluntad de la comunidad entra en contexto del fenómeno artístico, ¿no? Que en realidad en la obra contemporánea se establece como un juego, tanto en el artista, un diálogo, ¿no? En la obra y el público es como un todo. Cada uno cumple una parte importante y no se puede por ahí disolverlo, verlo separado, como pasaba en la época tradicional, donde la figura del artista estaba disociada o separada como algo especial del público, que era un transeúnte, digamos, devocional que observaba, miraba la obra y nada más, no aportaba. En este caso sí es fundamental el lugar del público y en esta construcción además del sentido. Me adelanté, ¿no? No, pero eso también porque pone en crisis la noción tradicional de que todo era cosa del artista genial. El artista era el que tenía el sentido, tenía la potestad y tenía el poder, y el público era una especie de sujeto contemplador de esa genialidad, ¿no? El artista era un personaje que estaba en contacto con Dios y con el mundo de las ideas, que los bajaba a tierra, y uno era una especie de, era como ir a misa, digamos, ¿no? O sea, se trasladan muchos conceptos religiosos en esta concepción moderna. Todo eso entra en crisis por este lugar del público, esta participación del público, obras que ya predisponen un diálogo con el público abiertamente. Yo creo que, perdón, yo creo que también en cuanto al artista y la obra, tal vez antes estaba esto de separar el proceso de creación de la obra y ahora hay una especie de documento, de material de archivo en donde el artista se lo ve en el proceso de esa obra y se podría decir como que ese proceso de creación de la obra también es la obra, como si fuera, no sé, en Instagram subir la cantidad de ensayos o la cantidad de bocetos hasta que la obra está terminada. Bueno, lo anterior también el público lo ve y puede como... nada, eso, como que también me parece que ahora lo que sucede mucho con las redes es eso, ¿no? Como que el proceso en que la obra se ve en pleno, digamos, proceso de creación, perdón, es también parte de eso. Pues Sí, exactamente, eso es que dice ahora, porque, cosa de proyecto. perdón, porque Picasso también era que mostraba antes de terminar las obras, Mirujin también lo hacía, viene de una época de los 70, 80, que el creador va mostrando las obras de proceso para demostrar su proceso creativo y tomarlo como arte también. Sí, también Claro, yo creo porque que hay ahora, perdón, tal vez la vida personal del artista también es parte, no solo necesariamente la creación, el proceso de creación de la obra, sino también el artista como su vida personal, ¿no? Se ve también dentro de esa obra, no sé. Ya no hay una cosa final, porque todo esto empieza en las vanguardias del principio del siglo XX, o sea que es Te una iba a discusión decir. que viene desde ahí. con las Objeto producciones final. efímeras también y la necesidad de Claro. registro. Pero ¿cuál es la obra? Ponele, la obra sería, en la producción efímera, todo el proceso de En hacer la el, obra y el momento ese. No hay una claro, obra final, porque Picasso todo bien con el proceso, pero en realidad los bocetos valen mucho menos que la obra terminada. Sigue habiendo una obra terminada que se vende, ¿no? que se analiza. Pero ya hay artistas que empiezan a hacer un proceso que es más importante, o es la obra, el proyecto, independientemente del resultado final. O lo transmedial, ¿no? Que tiene 45 retazos distintos, en donde por ahí hay cosas que son en vivo, que las ves una vez o no las ves, que son relacionables entre sí, y lo importante es el proyecto transmedia, ¿no? Más que la materialidad final, ¿no? De que haya una obra que se exhiba, sino que es toda la experiencia, sería. Por eso también aparece la idea de la experiencia artística como proceso, ¿no? Proceso colectivo, proceso formal. Cobra mucho sentido e importancia también la obra experimental, cuando hablan de cine experimental o todas esas cuestiones donde está permitido, donde todo está permitido, un montón de cuestiones establecidas están permitidas que antes no. Claro, pero hay, ahí puede haber una obra final también.
O sea, si hay una materialidad final, es igual a una obra súper tradicional. El tema es cuando esa experimentación es tan importante o es más importante que el resultado final. Si haces una performance audiovisual y probás cosas, que sea importante el proceso ese, aunque no termine una película. Hay películas que se pierden o que no se hacen. Por ejemplo, ¿no? Pensaba en esas películas tipo de Warhol, ¿no? El de las 10 horas de gente, digamos, durmiendo, ¿no? Lo importante es también el cambio de paradigma de obra como cosa, como objeto. Que el artista ya no se propone producir un objeto que se venda y que trascienda en el tiempo, ¿no? Desde, inclusive en la plástica, desde los materiales que selecciona para ese proceso artístico. Justamente uno de los problemas que tienen en los museos los restauradores de obras de los 70 son que no estaban pensadas para trascender, ¿no? Eran fotocopias o cosas efímeras. Algunas pudieron rescatarse objetualmente y ponerse en un museo, y volvemos a la unidad anterior de cómo se vaciaron de significado al tomarse como objeto y ponerse en el museo. Pero lo importante es esto, que ya no es una cosa, no me planteo producir una cosa que va a perdurar en el tiempo y que voy a poder vender, sino que lo que se proponen y lo que se da junto con el público es un proceso que puede ser el de los bocetos, puede ser un proceso que después esté registrado con una cámara, como las acciones de Marta Minujín, ¿no? Del Partenón de libros, por ejemplo, o alguna otra cosa. Pero la obra, el arte, es procesual en realidad. El objeto ese, Partenón, desapareció, no prevalece en el tiempo. Lo que tenemos es solamente un video de ese proceso que se dio. Y como bien dijo uno de los alumnos, creo que es Marina, todavía estamos hablando mucho de la obra occidental, porque estamos hablando del arte occidental, en realidad. ¿No? Claro, a mí me pasa todo esto. Yo digo, bueno, a ver, está bien, ya se capta, digo, pero a mí creo que hay un montón de representaciones que no tienen que ver con contestatarias, sino preexistentes a esta idea y que están, pero no tenemos que ir a un lugar lejano, o sea, al lado, acá a la vuelta, lo hacemos nosotros, ¿no? Digamos, por ejemplo, esto que decía, no sé, en una reunión se ponen a tocar y están todos participando, no sé, o como pasa, nosotros elegimos de investigación algo sobre la rumba cubana, están todos participando, todos están tocando, todos están bailando y eso no queda registrado en nada. ¿Quién es el artista? ¿Cuál es la obra? ¿Quién es el espectador? ¿Quién es el público ahí? ¿Para quién? Están tocando, o sea, es para ellos mismos, o sea, es como que yo cuando leo esto digo, está bien, pero estamos hablando de un arte donde todo eso está muy separado, donde eso está, incluso en el tiempo está pasando en momentos separados, ¿no? Está el artista que piensa algo y hace una obra y después la expone. Eso no pasa en un montón de representaciones, lo latinoamericano, no sé lo europeo ni idea, pero yo puedo decir de lo latinoamericano, que es lo que vengo estudiando en esta carrera de 6 años. Entonces digo, qué sé yo, estos autores están espectacular, pero digo, a mí me devora pensar eso, ¿cómo podemos pensar en las propias representaciones, ¿no? No seguir como tratando de entender, bueno, qué esto, no sé, nada. Esteban, ¿tenés micrófono? Y perdón, y le contesto a Sí. Esteban que me dice, gracias a la facultad. Sí, está bien, gracias a la facultad, que aguante la facu, la verdad que la amo, a mí me cambió la vida, pero también quiero decir que hay mucha gente que no piensa esto. La gente que está haciendo ese arte lo entiende completamente. No necesita de la facultad ni que los teóricos vayan a explicarle cómo están pensando el sentido del arte que están haciendo. Digo, pues si no parece que tiene más valor lo que estamos diciendo, la institución y lo que está institucionalizado, que siglos de gente haciendo su arte de una manera totalmente respetable. Sí, igual a lo que yo iba con eso, no o sea, nosotros tenemos una cultura educacional,
o buscas en los logaritmos de Google, siempre te van a tirar a críticos, ya sean yanquis o europeos, y es muy difícil conseguir un teórico argentino en un tema puntual, al menos que escabes mucho o estés en un contexto educativo. Yo no creo que un chico de 12 años, 13 años que está buscando pinturas, le salga pinturas rupestres. ¿Por qué? Porque hay unas instituciones, forma de ver distinto, impuesto claramente, de un europeo que también no seamos que inteligentes, que tanto es una teoría neoliberal de que todo abarquemos, apuntemos a una globalización europea. Y es muy poco, porque yo no me recuerdo en el colegio agarrar teóricos, ya sea de cualquier materia, que sean argentinos. Muy raro que te den un libro para leer en literatura que sea argentino. Te daban, ¿cómo se llama este europeo? Son todos españoles, la mayoría, Molino del Viento, o cosas así, libros que era muy poco lo que te daban de tu nacionalidad, sin que sea Martín Fierro. Y eso también es que implica un crecimiento que no tenemos acostumbrados a buscar teóricos argentinos. Si vas a buscar las tesis, hace muy poco encontrás teóricos que digan, googleé, encontré teóricos argentinos para que sean de mi tesis. No sé si es tan dramático para nada, me igual, pero es verdad lo que sucede, es que fuimos criados de una forma impuesto por ahí a veces sin darnos cuenta. Y eso no es un dato menor y es una facilidad, y tenemos que pedir gracias a la facultad que nos lleven teóricos que por ahí nosotros no sabemos los nombres porque no estamos en el contexto a donde se tiene que buscar. Mariana dice, nosotros debemos ser esos teóricos en desarrollo. Ojalá, Mariana, sí, eso esperamos. Producir teoría local, dice Neri Richard, como una necesidad. Claro. Nos faltan esas categorías, nos falta darle valor a nuestra propia producción teórica. Yo cuando leo, por ejemplo, en cine todo el tema de la teoría francesa, uno lee cualquier libro, digamos, qué sé yo, estoy leyendo ahora el Breillat de documental, cita cineastas franceses, otros teóricos franceses, sus amigos de la Academia Francesa, se citan entre ellos, los norteamericanos también. Son los más nacionalistas, contrario a ese espíritu liberal supuestamente que hay en las academias internacionales del primer mundo, son más nacionalistas que de lo que nos podemos imaginar. O sea, defienden muchísimo sus propias referencias teóricas. Los franceses jamás van a citar a un norteamericano, salvo que estén obligadísimos, digamos. Mantienen su propia tradición teórica, no se citan a un latinoamericano, ni... O sea, hay como unas tradiciones muy fuertes, por eso también hay la necesidad de ser cosmopolitas en un punto, que eso es la ventaja del cosmopolitismo, y ser un poquito más, afectuosos, digamos, con nuestros propios desarrollos teóricos, que los necesitamos, ¿no? Para pensar esto que dice Marina. Experiencias que no están entrando en las categorías, que rompen con toda cuestión de vanguardia, que ya estaban presentes en lo popular, bueno, todo eso nos falta un poco, ¿no? Tenemos que seguir, me parece, Gaby. Bueno, acá teníamos un ejemplo de Esteban, pero no, yo quería aclarar también que fíjense que el revisionismo histórico es muy reciente también, ¿no? Entonces, esta cuestión de lo originario como revalorado históricamente y socialmente es algo que dentro de lo que estamos viendo, muy nuevo, muy contemporáneo. Una cosa que querría agregar con respecto a esto es, por ejemplo, perdón, ¿no? Marina es mi alumna. Y tenemos estas charlas también en las comisiones. Esto de la teoría local y de... Hay también, por ejemplo, cuando te corrigen cuando vos escribís toda tu fundamentación teórica, perdón que vuelva a la tesis, pero por ahí sirve esto, porque es una forma de defender el proceso de pensamiento. Hay una cuestión formal de presentación del escrito de la tesis, pero hay unas formulaciones poéticas, unas mezclas de palabras que se fundamentan, que cuando vos la mandás a la correctora,
la correctora descubre que no tiene, digo porque puede ser que ahí también sea un campo de batalla, ¿no? Te pone la coma donde debiera estar, según la Real Academia, ¿no? Y resulta que vos querés hacer dimensionar la conceptualidad que estás creando al otro, justamente, y que no respire. ¿Se entiende lo que digo? Que no respire en ese bloque que estoy escribiendo. Entonces, me parece, Marina, y a todos los que hay varios territorios de defensa dentro de esta facultad que amamos, y entre ellas está, como yo les decía, la exigencia de la vivencia, de la experiencia que se está proponiendo hacia las personas que las van a evaluar. Por ejemplo, hay espacios donde uno puede finalmente construir esos modos, ¿no? En este caso esto, el exigir que se experimente lo que se va a evaluar en ese tiempo y en esa forma en la que el hecho está sucediendo, que es un poco, está pasando a la vuelta de mi casa. No va a pasar a las 2 de la tarde cuando están los 3 evaluadores. ¿Se entiende lo que digo? ¿Se entiende lo que digo eso? Y por otro lado, está cómo lo escribo. Lo escribí sin comas, sin puntos, y con la sangría esta, la corrí para allá. Yo sé lo que es una sangría, yo sé lo que es una escritura académica, pero mi formulación necesita que vos cuando lo leas no respires, y encima tenga 3 o 4 palabras amontonadas. No sé si transmito lo que digo, pero es como... También ahí está el campo de la creación teórica. Después vemos si podemos entrar en el mundo en el universal abstracto. Hay mucha batalla que hacer en el situado y con las herramientas, como se está sugiriendo. Bueno, no tiremos ni popular ni arte por el momento, veamos si nos sirve. Y nos sirve juntitos. Bueno, capaz que nos sirve no poner comas. A mí me pasó. Yo no necesitaba ninguna coma de las que me puso la correctora para explicar lo que estaba queriendo contar, ¿se entiende? Y por suerte, los jurados, les comento esto porque ustedes están a un paso de dar la tesis, los jurados leyeron la galleta, según mi correctora, que yo entregué, y lo que la correctora después hizo finalmente perfectamente para entrar en el mundo del paper. Y la verdad que otra vez era un velorio. Entonces, por suerte, esta gente que lo leyó las 2 versiones. ¿Se entiende? No sé, hoy estuve... Acá Esteban quería compartir un ejemplo. A ver, Esteban, ¿tenés micrófono? Sí, tengo micrófono. No, hace unos días encontré un meme que da justo la explicación de cómo nos ven los europeos al arte, cultura latinoamericana. Y es muy bueno porque es una forma muy sencilla y humor, obviamente, porque es un meme, de cómo está expuesto. Que ahora supongo que lo va a mostrar, pero... A ver, yo estoy compartiendo, ¿se ve? No. Ahí va. Ahí sí. Ahora sí. Como que es un medio, como lo ven europeo, y está muy bueno porque casi todo, por lo menos en los colegios, te explican que los aborígenes, los nativos, los originarios, lo tienen en cuenta las cosas malas por ahí, no las cosas buenas que hacían y que no fueron valoradas en su tiempo. Me parece justo que venía con la idea con lo que estamos hablando, que es solamente los libros nos ponen las cosas feas y no nos ponen la parte de las plantas, la arquitectura, las matemáticas, el arte. Hace muy poco empezaron a revalorar el arte latino, con todo lo que tenemos de historia y todo lo que perdimos de historia por aplacar justamente esto de Europa, traer el cristianismo a Latinoamérica. ¿Y qué tiene Yo que por ver el anime experiencia... con Europa y con los chinos? Bueno, sigue siendo un meme. Acá hay una mecha muy grande, no es solamente de Europa, ¿no? Y sí, bueno, justamente hablando más allá del arte,
mi vieja estaba con un grupo de jarillas. En Argentina hay un 80% de plantas naturales, nativas en la Patagonia y en sí en general, extintas por una flor que traen en Europa porque querían decorar y recordar su lugar. Mataron a muchísimas plantas curativas latinoamericanas. En el arte pasa lo mismo, perdimos mucho tiempo de arte que se fue perdiendo por justamente esto. Perdón, estaba leyendo lo que dice Marina en el chat, que hoy hacemos sacrificios humanos al estilo neoliberal. Sí, además, dentro del revisionismo están viendo, hay corrientes que dicen que el sacrificio no era tal también, ¿no? No es lo que nos cuenta Hollywood de lo que pasaba, pero bueno. Bueno, muchas gracias por compartir esto. Esteban. Y sí, evidentemente dentro del revisionismo sigue apareciendo una visión totalmente europea y desvalorizadora de la cultura de los pueblos originarios, aún dentro del revisionismo también, ¿no? Seguimos con López Blanco, ¿les parece? Tenemos 5 minutos para ver todo el resto. Igual el lunes que viene seguimos con el repaso, pero para dar las pautas también, ¿no? Ah, llegamos con lo del parcial, dice Nicolás. Están preocupados con las pautas. Sí, sí, Pero bueno. Si parece hacemos un punteo porque esto es más fresquito, lo tienen más cerca. Lo tenemos más cerca, pero hacemos un punteo de los que vienen y en 5 minutos, menos 10, presentamos las pautas. ¿Qué les parece? López Blanco, fenómeno artístico, bueno, un texto muy sencillo, un concepto que tiene este valor, digamos, de pensar, no dejar de pensar, digamos, lo artístico sin esos tres momentos, artista, obra, público, y pensar también la estética. Él trata de pensar un poco la estética de dónde vienen los conocimientos, ¿no? Y dice, bueno, está la antropología, la sociología, la psicología, ¿no? Como que en algún punto esta estética se nutre, digamos, de un montón de campos de saberes para pensar el fenómeno artístico, ¿no? Esto lo vimos, bueno, vamos a seguir súper rápido así llegamos. Luigi Parison está presente en el cuadro inicial. Ahí también lo decía Mariana, bueno, en algún punto esto lo vamos a ver cuando veamos un poco Parison, ¿no? Que no hay un diálogo del público con la obra, que eso está como aceptado prácticamente en toda la teoría contemporánea. Lo que es mucho más raro pensar, que es lo que el aporte de Parison, es decir, también hay interpretación, el artista interpreta la obra en tanto esa forma que va a ser y que todavía no es, ¿no? La voluntad de una forma que él mismo creó. Ahí mete una cosa totalmente novedosa de decir que no solamente interpreta al público, sino que el artista también interpreta la obra. Una obra que no es que existe en la mente del artista, como se dice desde el idealismo, sino que es una semillita, es una especie de voluntad que quiere ser, y le va diciendo al artista o al artista cómo quiere que sea, ¿no? Entonces por eso es un diálogo y es una interpretación. Tanteo, exploración, racionalidad, intuición, se mezclan dos tipos de movimientos ahí en ese diálogo, pero cómo elige el artista o la artista entre miles de posibilidades, entre un color, entre una textura sonora, entre un movimiento de la imagen, cómo elige uno entre 1000 o 1000 millones, porque la voluntad de la forma le va diciendo cuál es la correcta, ¿no? Es una teoría bien de mediados del siglo XX que tiene un montón de cosas idealistas de la modernidad, no idealistas, es anti-idealista de la modernidad, pero que bueno, es muy novedosa, ¿no? Es muy interesante esta idea de que la obra en sí es dinámica justamente por cómo le da importancia a todo el proceso de formación de la obra y que
aparece como algo estático, pero en realidad ahí entra el juego, bueno, es muy amplio para eso, a mí me encanta desarrollar todo este juego de interpretaciones y diálogo, tanto con la producción de la obra como con el público con la obra ya terminada, que si bien parece ser estática, presenta todo ese proceso, ese recuerdo del proceso y ese dinamismo latente, entre comillas, ¿no? Sí, es como es lo que dice Mariana, ¿no? Parece que la contemplación es un momento de pasividad y es un momento de mucha actividad, donde el público también intenta reconstruir todo ese proceso, ese diálogo vivo del artista con la forma, ¿no? Por eso esa forma formante y forma formada eh, son dos conceptos, pero es lo mismo. O sea, la obra va a ser la forma formante si llega a coincidir con la forma formada. Tiene que haber una identidad entre ambas, ¿no? Uno la separa teóricamente, pero la semilla, aunque no es el árbol ya crecido, lo contiene en algún punto, y la semilla, si crece como tiene que crecer, va a ser el árbol. Es un poco esa metáfora biológica que viene de Aristóteles y que es muy interesante, ¿no? Yo les comentaba a los chicos con respecto a eso que todos estos textos tienen que ver un poco con justamente revalorizar la noción de trabajo en el arte, ¿no? No tanto en inspiración, y que bueno, hay como búsquedas de cómo explicar ese trabajo que es diferente, que es, digamos que, no sé, que se despliega de una manera distinta de lo que se conoce hasta ese momento o se define como trabajo. Me parecía interesante también que bueno, que es nada más que un esfuerzo por explicar el quehacer, ¿no? Considerando a una persona que está haciendo una tarea, que está trabajando, que está transformando, que está en praxis, digamos. Sí. Vamos a pasarnos los últimos 4 que vimos, que tienen que ver con esto de comunicación y visibilidad. Se destaca Eduardo Brunner, pensando esta idea del arte como otra comunicación, y les presentamos las pautas del parcial domiciliario grupal, la síntesis, la versión completa se las mandamos 5:30 por WhatsApp Contenidos, y la leo para el que tiene algún problema de pantalla. Elija 4 temas, ideas de las unidades 3 y 4, esos que aparecen, vieron que les dijimos, fíjense, estos 5 temas de la unidad 3, 5 temas de la unidad 4, hay que elegir 4, al menos 1 de cada unidad, puede ser 1 y 3, 2 y 2. Explíquelos y relaciónelos con su proyecto de trabajo final para la materia, considerando que estos conceptos elegidos funcionan como posible fundamento del trabajo final. Extensión máxima 3 carillas. Fecha de entrega 2 de noviembre, antes de los encuentros de corrección del trabajo final. Son 2 semanas. Hay que elaborar un discurso grupal. Si puede coincidir con el grupo de trabajo final, va a ser más fácil, por supuesto. Es sugerible que sea el mismo grupo, digamos. Y de alguna manera darle Sí, un poco de teórico, ¿no? la mayoría vamos a tratar de que lo corrija el que está corrigiendo el trabajo final. Y lo importante es que usen su propuesta, su proyecto de TIF como pretexto para explicar estos conceptos. Del trabajo no es importante que expliquen o desarrollen lo que van a hacer de trabajo final. Lo importante es esta relación y que nosotros veamos en esas 3 carillas que ustedes pueden desarrollar bien esos conceptos, que los tienen interiorizados y que los pueden relacionar con su praxis artística, pedagógica o de proyecto de TIF o de proyecto de investigación. Y además nos pareció que le iba a dar una vuelta de tuerca al trabajo que estaban haciendo, porque como habían elegido hasta ahora conceptos de la unidad 1 y 2 solamente, van a abrir
ese proyecto a otra mirada. Sí, vamos a mandar el Power por WhatsApp Contenidos y las pautas del parcial también. Si tienen alguna duda con respecto a esta consigna, que es la única, por favor háganla ahora. O si surgen durante la semana, escríbanos y las vemos el lunes próximo. El lunes va a estar Mónica y podemos volver tanto sobre la consigna como volver a recorrer de atrás para adelante todos estos temas, ya con dudas más específicas, ¿no? Acá, perdón, Tania me dice, ya elegimos 3 conceptos de la unidad 3 y 4 para el trabajo final. ¿Deben ser diferentes? Seríamos parece que nos piensan que somos más malos que araña pollito, como se dice, ¿no? O sea, si eligieron esos conceptos, son fuertes en esos conceptos. Profundícenlos, digamos. ¿Ustedes van a desarrollar también como un